vamos a corregir el examen oficial realizado en España en la convocatoria de PCE UNED-ASIS de 2022 de Historia del Arte. Bueno, lo primero que tenemos en el examen es una parte de tipo test en la que hay 10 preguntas, de las cuales solo tenemos que responder a 7. Por tanto, tenemos ahí una optatividad que nos viene muy bien. No obstante, aquí vamos ahora a resolver las 10 propuestas. En esta pregunta de tipo test podemos obtener hasta un máximo de 1,4 puntos. Bueno, la primera pregunta de tipo test es ¿quién esculpió el discóbolo? Las 3 opciones son Fidias, Policleto y la correcta es Mirón, que como sabéis es del arte griego. ¿Cuál de estos elementos arquitectónicos, la pregunta 2, no son característicos de la antigua Grecia? Los templos, los teatros, los circos. La respuesta correcta es los circos, porque como sabéis son más característicos de la etapa posterior, que será el arte romano, de los romanos, de la época de los romanos. La 3 dice, ¿cuál de estas características no es habitual en el arte románico? Naturalismo, frontalidad y perspectiva jerárquica. La respuesta es naturalismo, porque como sabéis, las figuras humanas en el románico no se representan de una manera realista, sino que son más bien esquemáticas. La 4 dice, ¿qué caracteriza al Renacimiento en la arquitectura? El Renacimiento arquitectónico. La B es la recuperación e interpretación de la antigüedad clásica. Eso será una constante en el Renacimiento. De hecho, el Renacimiento es un renacer de la antigüedad clásica, como sabéis. La 5 dice, ¿a qué estilo pertenece el pintor Rembrandt? Bueno, Rembrandt es uno de los pintores más significativos del barroco. Como sabéis, es un pintor de los Países Bajos. 6. ¿Qué estilo de pintura proponía descomponer las figuras en varios planos? ¿Rococó o impresionismo? Bueno, la respuesta es el cubismo. Como sabéis, el cubismo descomponía la figura en formas geométricas y en el mismo plano representaba las diferentes vistas o planos desde los que puede ser contemplado un objeto. ¿Quién construyó la Sagrada Familia de Barcelona? Tenemos Le Corbusier, Maestro Mateo y Gaudí. La respuesta es Gaudí. La 8. Nombra al pintor de la obra El Ángelus. Como sabéis, el Ángelus es de Millet y es de estilo realista. ¿Qué impulsó al pintor Picasso, dice la 9, a pintar la obra El Guernica en 1937? Bueno, la respuesta es los bombardeos sobre la villa de Guernica durante la Guerra Civil. Sabéis que representa un bombardeo. ¿Cuál de las siguientes esculturas es del escultor Henry Moore? La 10 y última de las opciones que nos dan, de las propuestas. Pues la respuesta es la C, figura reclinada. Después tenemos una segunda parte en el examen que es de respuestas breves. Son 5 preguntas, de las cuales solo hay que responder a 3 de forma breve. La primera dice, explique en un máximo de 5 líneas qué es una coré. Coré es una tipología escultórica de la antigua Grecia que data de época arcaica, más o menos alrededor del siglo VIII a.C., y suele ser una figura femenina de pie. También podemos encontrar su versión masculina, llamada kuros, de características idénticas. Este tipo de esculturas mantienen una posición vertical y frontal, que es característica de las influencias artísticas egipcias, de la época arcaica, es decir, de la época del arte egipcio. Con el tiempo, las corés arcaicas irán evolucionando, redondeándose sus formas, que hasta entonces eran muy geométricas, y naturalizando su postura. La segunda dice, nombre una iglesia románica importante. Bueno, basta con nombrar una. Aquí os proponemos 3. Se pueden citar, por ejemplo, San Martín de Fromista, San Clemente de Taúl o la Catedral de Santiago de Compostela. La 3, explique qué representa la iconografía de la Capilla Sixtina. Bueno, podemos decir que la Capilla Sixtina presenta una bóveda recargada de imágenes
en la que Miguel Ángel y el Papa Julio II buscaban plasmar la historia primigenia del hombre. En varios frescos se puede apreciar la representación de la creación del mundo, para después continuar con la creación de Adán y Eva, y su posterior caída en desgracia, resuelta posteriormente con el nuevo pacto de Noé. El icono más conocido, como sabéis, es Dios creando a Adán. Y en la pared principal, justo detrás del altar, se representa el juicio final. La 4 nos dice, nombre al menos 2 obras del artista Leonardo da Vinci. Bueno, en este caso hemos nombrado La Última Cena y La Virgen de las Rocas. La 5 dice, explica en un máximo de 5 líneas el movimiento artístico denominado posimpresionismo y nombre a 2 de sus principales representantes. Bueno, podemos decir que el posimpresionismo fue una tendencia artística, aunque principalmente pictórica, que floreció en Europa a finales del siglo XIX e inicios del XX, y los artistas que la adoptaron y dieron forma a este nuevo estilo artístico, entre los que encontramos a Paul Cézanne o Van Gogh, buscaban ante todo la representación subjetiva de la realidad. Esta era una actitud contraria y contestataria en aquel tiempo. La tercera parte del examen es una parte de desarrollo de un tema en la que nos dan a elegir 2 temas, entre 2 temas. Elija un tema de desarrollo entre los 2 propuestos. En esta parte podemos alcanzar hasta 2,6 puntos. El primer tema que nos proponen, en este caso, es la Alhambra de Granada. Bueno, sobre la Alhambra de Granada podemos decir que pertenece al arte hispano-musulmán que se dio en la península ibérica entre los años 711 y 1492. Es el arte de los musulmanes, los cuales llamaron a la península Al-Ándalus. El arte hispano-musulmán pasó por 3 etapas: el arte emiral califal, el arte de los reinos de taifas y el reino nazarí de Granada. Este último, el arte nazarí, surge en el periodo tardío de Al-Ándalus y en concreto en el reino nazarí de Granada, cuyas obras más significativas son la Alhambra y el Generalife. En este tipo de arquitectura palaciega encontramos ornamentaciones abundantes que disfrazan los materiales pobres, zócalos alicatados, yesería de estuco. Algunos de los elementos más significativos de este periodo serán la columna de fuste cilíndrico, y estas estarán dotadas de un capitel formado por 2 elementos, uno cilíndrico y otro de forma cúbica con atauriques. Los arcos más utilizados serán los arcos de medio punto, peraltados y angrelados. Después del avance y recuperación de territorios de los reinos cristianos, durante el siglo XIII únicamente quedaba el sureste peninsular en manos islámicas. Y es donde se fundó, bajo el reinado de Mohamed I, en 1232, el reino nazarí de Granada. A pesar de la situación política, los reyes nazaríes lograron crear una cultura exquisita, cuyo mayor ejemplo es la Alhambra. La Alhambra fue palacio, fortaleza y una ciudad completa que se encontraba a las afueras de la ciudad de Granada, a la cual protegía y dominaba. Construida sobre una colina, está rodeada por 2 murallas con grandes puertas, como la Puerta de las Armas y la Puerta de la Justicia. El interior se divide en 3 zonas: el palacio, vivienda del sultán y de su corte. Aquí hay que matizar porque no se puede hablar de un palacio real, sino de varios, ya que cada nuevo sultán construía un palacio propio. Por tanto, la Alhambra es una ciudadela, no es solo un palacio. Estos se construían reutilizando los anteriores, se adosaban a las murallas exteriores y se disponían en torno al patio. También había espacios reservados para albergar soldados, funcionarios, artesanos, sirvientes, esclavos, etc. Y la zona militar. Cada sultán quiso construir su propio palacio y dar su propio toque o estilo. Las construcciones más importantes de la Alhambra son las creadas por Yusuf I y Mohamed V. Estas son el patio de Comares, unido a la torre homónima y a un salón del trono. La cubierta será una cúpula con artesonado en madera. El patio de los Leones, conectado a 2 salas, la sala de los abencerrajes y la sala de las 2 hermanas, cubiertas por cúpulas de mocárabes o formas geométricas tridimensionales que imitan las estalactitas de las grutas. Los materiales de construcción y decoración son el yeso, los azulejos, los falsos arcos cortina o las columnas de mármol, que se combinan con los efectos del agua y la luz, además de numerosas inscripciones del poeta Ibn Zamrak. No debemos olvidar el Generalife, construido junto a la Alhambra. Es una casa de campo real
que nos recuerda a las villas romanas, con sus jardines y huertos regados por medio de un sistema hidráulico. Asimismo, en su interior encontramos la presencia de un palacio de estilo renacentista, el Palacio de Carlos I o Carlos V, quien lo mandó construir con la intención de convertir a la Alhambra, de la que quedó muy impresionado, en una de sus residencias. Rompiendo con el contexto artístico hispano-musulmán, el palacio presenta un estilo renacentista español que, contrario al plateresco, que por entonces estilaba, está muy próximo al estilo manierista. El segundo tema a desarrollar que nos proponen es Claude Monet. Sobre Claude Monet podemos decir que fue un pintor impresionista y revolucionario que salpicó la escena artística de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con obras tan estimadas como polémicas. De hecho, fue uno de sus cuadros, Impresión del Sol Naciente, el que dio nombre al movimiento impresionista a través de la crítica, que no veía con buenos ojos esos despliegues pictóricos, a su juicio tan alejados de la representación realista de la naturaleza, centrándose mucho más en aquello que podía percibirse que en lo que, según el realismo, eran las cosas o los objetos en sí mismos. El impresionismo de Monet fue evolucionando a lo largo de toda su carrera. La fama del pintor, quien anduvo entre Argelia y Francia, llegó en la década de 1860, ya que antes había sido realista, cuando mostraría al mundo una nueva forma de tratar el color y la luz. A partir de entonces, y abanderando un nuevo estilo, Monet pasaría a pintar captaciones momentáneas de la naturaleza. El paisaje, el clima, el viento y los contrastes jugaron un papel en sus pinturas, las cuales, más que mostrar algo, buscaban generar impresiones en el espectador. En ocasiones, los efectos eran tan exagerados en sus cuadros que las formas y los objetos llegaban a diluirse para formar una única imagen. Sus obras, muy difuminadas, son contempladas desde una especie de filtro imaginario que desdibuja y contrasta colores y objetos. Para los impresionistas, la luz está condicionada al color. De ahí sus muchos efectos visualmente coloridos y difuminados. Esto era algo que interesaba mucho al artista. Prueba de ello son sus famosas series, en las que presenta paisajes naturales en momentos diferentes del día o bajo la fuerza de variados acontecimientos climáticos y meteorológicos. Una preferencia que define muy bien el sentido efímero y cambiante que el artista le otorgaba a la naturaleza. Entre sus obras más destacadas encontramos, aparte de la ya mencionada impresión Sol Naciente, La calle Montorguel, Mujeres en el jardín, Mujer con sombrilla, y las series de Nenúfares, Los almiares y la Catedral de Roma. En la cuarta y última parte del examen encontramos el comentario de una obra de arte. Una vez más, hay que elegir una opción entre dos propuestas. Aquí podemos alcanzar hasta 3 puntos. La primera obra que nos proponen es Augusto Primaporta. Sobre esta obra podemos decir que nos encontramos frente a una escultura de la antigua Roma. Se trata de una copia en mármol policromado de la obra original del siglo I a.C. La obra original estaba realizada en bronce, probablemente fundida con la técnica de la cera perdida. El autor es desconocido y probablemente su realización fue encargada por Livia, la mujer del emperador Augusto. Fue encontrada en 1863 en la villa de Livia en Primaporta, un barrio de las afueras de Roma. De aquí el nombre que se le da a la obra. La obra es una copia en mármol del original en bronce y se encuentra en los museos vaticanos. El tipo de representación de esta obra se denomina tradicionalmente como Zoracatus, es decir, jefe de los ejércitos, y los atributos son la coraza, el bastón consular y el manto de general. También se representa con los pies desnudos, junto a Cupido y un pequeño delfín. La coraza está minuciosamente trabajada con cantidad de detalles. En ella se representa a Urano, que con su manto cubre la bóveda celeste mientras asciende en un carro o cuadriga hacia el sol, hacia Helios. También podemos observar a Aurora blandiendo una copa con el rocío de la mañana, y vemos también a Venus, que se nos aparece como el lucero del alba. En la parte central de la representación de la coraza podemos ver al emperador Tiberio y a su lado las representaciones personificadas de Hispania y las Galias. En la parte inferior encontramos a la Madre Tierra, a Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, y a Diana y Apolo. Esta copia en mármol estaba originalmente policromada. Encontramos diferentes valores táctiles, ya que debido a la pintura, la coraza presentaba una textura más rugosa con respecto al resto de la escultura.
Es una escultura de bulto redondo, es decir, exenta, no se encuentra adosada a un muro y puede ser rodeada y contemplada en 360 grados. No obstante, está concebida para ser observada desde su parte frontal. Augusto tiene su brazo derecho levantado y la curvatura de este coincide con la curvatura de la pierna del lado opuesto, dotando así a la representación de cierto dinamismo. En cierto modo, esta escultura es una fusión de lo griego y lo romano. Los aspectos más propios de la representación griega los encontramos en el contraposto, es decir, que el peso del cuerpo descansa sobre uno de los dos pies, mientras que el otro permanece un poco adelantado. Lo más característico de la representación romana lo encontramos en el hecho de que se trata de un retrato idealizado y la representación con intenciones propagandísticas del poder. La escultura romana era funcional. Los pliegues del manto, debido a su minucioso detalle, generan efectos de claroscuro cuando interactúan con la luz, lo cual dota a la representación de un mayor naturalismo. La expresión del rostro es calmada y serena, denotando su poder y autoridad en el autodominio de las emociones. Sus atributos, que ya nombramos, también ayudan a reforzar esta sensación e idea de autoridad. En cuanto al contexto, podemos decir que en la antigua Roma el retrato era un privilegio de los patricios, que al morir realizaban moldes de su rostro llamados ius major. Este fue el origen de la escultura en la antigua Roma. Más tarde, esta práctica se fue extendiendo entre otras clases sociales y son un vestigio historiográfico que nos permite seguir la evolución de la moda romana en el cuidado del aspecto físico. Esta escultura que nos ocupa, Augusto de Prima Porta, está dedicada al emperador Augusto, que después de muchos avatares logra afianzarse en el poder sucediendo a Julio César y Marco Antonio. Augusto extendió el imperio e inició la conocida como Pax Augusta, que fue un periodo de relativa estabilidad que duró unos 40 años. En este periodo la escultura será utilizada como una herramienta al servicio del poder y servirá para glorificar y enaltecer la figura del emperador representándolo como militar, como en el caso de Augusto Prima Porta, como sumo sacerdote o como pretor togado. Por tanto, la finalidad de la representación escultórica será propagandística. En este sentido, Augusto de Prima Porta contiene una serie de elementos encaminados hacia este fin. Por ejemplo, se le representa descalzo, lo cual en aquella época era sinónimo de divinidad. Los atributos militares como la coraza, en la que se representan los éxitos de las campañas bélicas, vienen a reforzar su grandeza como hombre de armas y gran estratego. Por otro lado, Augusto pertenece a la dinastía Iulia, vinculada con el mismo origen divino de Afrodita, por eso se adjuntan en la composición el Cupido y el Delfín, símbolos divinos de su dinastía. Por último, la otra obra que nos proponen es La alegría de vivir de Matisse. En cuanto a la alegría de vivir, podemos decir que es un cuadro pintado por Henri Matisse entre 1905 y 1906. La obra claramente se enmarca en el movimiento de vanguardias, último que pretendió romper con las concepciones más tradicionales y clásicas del arte. Concretamente, el cuadro presentado es de estilo fauvista, tal y como la crítica lo describió, violencia y bestialidad en sus pinceladas y colores. Como vemos, el cuadro presenta una composición lineal y abigarrada que vendría a ilustrar el mito de la Arcadia, lugar que situaríamos en la Grecia mítica y que, de acuerdo con el mito, sería una tierra de felicidad y abundancia. De hecho, y como se observa en la propia pintura, tanto los colores como los personajes que podemos intuir nos transmiten una sensación de esparcimiento, tranquilidad y felicidad. Técnicamente hablando, la pintura cuenta con una paleta de colores que por sí solos dan forma al cuadro. Vemos un abundante uso de colores, ocres y amarillos, que casan muy bien con las tonalidades claras y rosáceas de los cuerpos. La envoltura natural que rodea a los personajes, hablamos de los árboles, también intercambia y contrasta sus colores, presentando tonos verdes y rojizos otoñales. Todo ello, de forma bastante sinuosa, limita en la parte superior toda la composición, dándole al sentido abierto de esta un tono más cerrado. Entre los personajes que salpican la escena, encontramos a varios pastores que danzan hacia el fondo de la escena y que serían posteriormente reutilizados por Matisse en otras de sus obras. Son identificables además varias cabras que vendrían a indicarnos la condición de estos últimos personajes. En la parte central, siguiendo las líneas horizontales que disponen a los personajes, encontramos tres mujeres que adoptan posiciones ligeramente contorsionadas y ofrecen una visión de sensualidad que se intuye ya en las formas sinuosas y serpentinas de diversos elementos del cuadro.
En la parte inferior, en cambio, observamos a tres figuras, dos de ellas parecen ser amantes que se funden en un abrazo, mientras que la mujer del centro, recostada en el suelo, se estaría deleitando con la música que ella misma toca. El cuadro, de esta forma, estaría invitándonos al regocijo, al esparcimiento y a la despreocupación, el disfrute y la alegría que colores armoniosos y relajados y personajes transmiten. Vienen a dibujarnos una estampa idílica que retrotrae a la mítica Arcadia, tierra de abundancia. Los cuerpos desnudos, a su vez, transmiten una sensación de conexión con la naturaleza, que de alguna forma nos recuerda al también mítico Jardín del Edén bíblico, una suerte de edad de oro totalmente idílica y utópica. El fauvismo se originó en Francia alrededor de 1904 y el término proviene de les fauves, las fieras. Fue acuñado por el crítico de arte Louis Boxel al referirse a las obras presentadas en la tercera edición del Salón de Otoño, por el uso violento que los artistas habían hecho del color. El fauvismo constituyó una corriente compuesta por una combinación de características, tradiciones, culturales, filosofías y estilos diferentes sin aparente coherencia entre sí. Para algunos el precursor era Matisse, para otros fueron Matisse junto a André Derain, y para otros muchos fueron Matisse, Derain y Maurice de Blamont. Aunque a partir de 1907 cada uno de estos pintores siguió su propio camino y el movimiento comenzó a perder fuerza. Lo característico de este movimiento es que no habían expresado unos principios comunes, sino que sus miembros comparten formas de expresión, de moralidad, de enseñanza y aprendizaje completamente libre y autónomo. El autor Henri Matisse fue un dibujante, escultor, grabador y pintor, si bien fue considerado el líder del fauvismo, aunque su etapa fauvista fue breve, desde 1905, entre 1905 y 1907. Se caracterizó por colores que contagian alegría y por contraponer tonos puros para realzar los planos. Matisse deseaba crear un arte tranquilo, puro y equilibrado. Entre las obras creadas en su etapa fauvista podemos mencionar Lujo, Calma y Voluptuosidad, Madame Matisse, La habitación roja o La danza. Y hasta aquí lo que sería la resolución del examen de Historia del Arte.